Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y antes de empezar este episodio, quería abrir un pequeño paréntesis para hablarte de algo que creo que todos necesitamos en algún momento. Un espacio seguro para que alguien nos escuche sin juzgarnos y nos ayude a ordenar lo que llevamos dentro. En estas semanas he conocido a Highwell, una plataforma de terapia online presente en varios países, que cuenta con más de 1000 psicólogos profesionales con formación especializada. Algo que me llamó mucho la atención es que puedes hacer videollamadas de bienvenida gratuitas con distintos terapeutas hasta encontrar con quién te sientes realmente cómodo, sin presión, sin compromiso y desde donde tú quieras. Me gusta su enfoque porque me recuerda algo que siempre intento transmitiros desde este podcast, y es que la terapia no es solo para momentos de crisis, también es un momento y un acto de autocuidado, una forma de conocerte mejor y de vivir con más equilibrio. Si te resuena, te dejo mi código de descuento Nutrición Imperfecta 20, con el que tienes 20 euros de descuento en la primera sesión de terapia, y su web highwellapp.com, que estará también en la descripción de este episodio. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo conmigo a Julia Granell para hablar de una patología autoinmune así un poco compleja, oliosa, y que viene un poco a darnos un poquito de luz y a que la entendamos un poquito mejor, que es el lupus. Así que, bueno, bienvenida Julia. Muchas gracias por venirte a hablar del lupus aquí. Hola Marta, gracias a ti por invitarme, que me hace mucha ilusión estar aquí. Bueno, antes de nada, preséntate, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y, bueno, cómo has llegado a saber tanto de lupus o de enfermedades autoinmunes en general. Bueno, pues yo soy biomédica, soy una gran apasionada de la biología humana y especialmente, aunque me gustan muchos campos, la verdad es que la inmunología es seguramente de los que más me llama la atención, y de hecho por eso pues decidí especializarme con el máster en el campo de la inmunología. Y actualmente, bueno, aparte de estar trabajando en el ámbito sanitario, también me estoy formando como nutricionista, porque ha sido algo que, bueno, en mi vida empezó a tener mucha relevancia y también me gusta mucho, siempre me ha generado como mucha curiosidad, y creo que es muy importante también tener en cuenta los hábitos de vida, la alimentación. Así que actualmente me estoy formando como nutricionista y también como PNI. Y si todo va bien, esperemos que en el futuro cercano poder pasar consulta y ayudar a pacientes pues, con lupus y otras enfermedades autoinmunes. Y bueno, aparte de tener esta faceta profesional, también hoy vengo aquí como paciente, así que intentaré combinar un poco el conocimiento como profesional con algún apunte o consejo de experiencia de paciente. Genial, perfecto. Eso, como decíamos antes, complementa un poco esa parte profesional, ¿no? De empatía y de entender qué está pasando o qué puede estar sufriendo el paciente, que a lo mejor no hay manera de explicarlo, o de que otras personas que no lo tenemos lo entendamos o lo empaticemos de esa manera. Sí, totalmente. Genial, pues bueno, ya como ha dicho ella, dentro de un tiempo tendrá consulta, que es una manera perfecta de combinar esta parte de conocimientos de todas esas áreas que al final, pues a veces dices, ¿cómo encaja todo esto? Pues en consulta y con el paciente encaja perfecto. Sí. Bueno, el saber no ocupa lugar y creo que se complementa todo muy bien. Total. Bueno, pues venga, vamos al lío. ¿Qué es exactamente el lupus? Cuéntanos, para quien no sepa, ¿qué es? Bueno, intentaré hoy explicarlo de la forma más sencilla posible, porque ya sabemos que es una enfermedad un poco compleja.
Bien, el lupus es una enfermedad autoinmune crónica multisistémica que afecta a varios órganos o tejidos sanos. Entonces voy a desglosar un poco estos términos para que sea más fácil de entender. Por un lado, por lo que refiere a autoinmune, pues como su nombre indica, es una patología en la que el sistema inmunitario, por una serie de fallos o errores, acaba atacando los propios tejidos, ¿vale? Entonces, encontramos diferentes patologías autoinmunes según el tejido que se ve afectado, dará lugar a un tipo u otro de patología. En el caso del lupus, se considera en cierto modo la autoinmune por excelencia porque es muy heterogénea. Entonces no discrimina, ataca a diferentes tejidos, aunque hay algunos que pueden ser más o menos prevalentes, como comentaremos más tarde. Entonces, según el tejido que afecte, pues podrá dar lugar a un tipo u otro de sintomatología. Por todo esto, hay muchos tipos diferentes de pacientes de lupus según los órganos afectados, así como la gravedad de la enfermedad, porque esto puede variar mucho de un paciente al otro y veremos también que eso también va a determinar el tratamiento. Esta enfermedad es crónica porque acompaña al paciente durante toda su vida, pero esto no significa que siempre esté dando esta sintomatología y tenga el mismo nivel de actividad. Es una enfermedad que cursa por brotes. Entonces, ¿qué son esto de los brotes? Los brotes son esos periodos en los que hay una mayor actividad de la enfermedad. Digamos que la persona siempre tiene la enfermedad, pero esta enfermedad, el lupus, puede estar, lo que diríamos que el lobo está dormido, ¿no? Tú tienes la enfermedad, pero no te está dando una gran sintomatología. Pero hay ciertos momentos en la vida del paciente, ya sea de forma más aleatoria o por ciertos, estrés ambiental o ciertos momentos que se den unas ciertas circunstancias, puede ser que la actividad del sistema inmune aumente y dé lugar a una mayor sintomatología. Esto da lugar a lo que sería el brote, que puede durar entre días, semanas o incluso meses, ¿vale? Con diferentes niveles de gravedad. Y como curiosidad, explicaros un poco de dónde sale la palabra lupus, ¿vale? Porque si os fijáis, si lo veis alguna vez, el símbolo del lupus es la mariposa, que esto viene del eritema malar que se forma en algunos pacientes que tienen lupus cutáneo, que les sale una mancha roja, una erupción, que va ocupa las mejillas y la parte de la nariz, haciendo esa forma como una especie de mariposa. Pero esta lesión, antiguamente, cuando se empezó a diagnosticar la enfermedad, decían que parecía el mordisco de un lobo. Y de aquí, ya se cogió el término de lupus y hasta el día de hoy este es el nombre de la enfermedad. Curioso. Vale, y pues vamos a ver qué síntomas tienen, ¿no? ¿Cuáles son los más frecuentes? Pues los síntomas vendrán determinados por el órgano que esté afectado, ¿vale? Entonces, en la mayoría de los pacientes se suelen dar síntomas de artritis, que es inflamación de las articulaciones. No tenemos que confundirlo con la artritis reumatoide porque aunque en ambos casos se da una inflamación de la articulación, en la artritis reumatoide es erosiva, o sea, hay como un desgaste de la articulación. En cambio, en el lupus no es erosiva, sino que si se mantiene en el tiempo sí que genera un daño, pero es más a nivel de malformación de las articulaciones. Otro síntoma también bastante frecuente es a nivel renal, es la nefritis. Entonces hay pacientes que tienen lo que llamamos el lupus renal, que afecta a los riñones. Pero luego también puede afectar a otras partes del cuerpo, por ejemplo las pleuras a nivel de corazón y pulmón. Esto ya es menos frecuente, ¿eh? Lo más frecuente suelen ser las artritis, las nefritis y luego también a nivel cutáneo, como se estaba comentando antes, este eritema malar. Hay pacientes que tienen lupus cutáneo que afecta sobre todo a la cara, cuello, el escote, la espalda y los que serían los brazos y el dorso de las manos, ¿vale? Ese también sería
seguramente es el síntoma más evidente del lupus. Como os he comentado al principio, no todos los pacientes tienen todos los síntomas ni tampoco los tienen por qué tener a la vez. Otros síntomas que son más invisibles serían la fatiga, que puede ser a nivel físico o mental. Yo lo definiría como un cansancio extremo. O sea, no es que digas estoy cansado, voy a dormir. No, es como si te hubieran absorbido toda la energía y para hacer cualquier cosa te cuesta un mundo. Te cuesta incluso hasta moverte, hacer cualquier tarea por simple que sea. Esto la verdad es que a nivel de paciente genera mucha frustración porque la gente seguramente no es capaz de ver hasta qué punto a ti te está costando esto y estás sufriendo por ello. Y a la vez también para el paciente es muy frustrante ver que no tienes energía para hacer nada. Y es un síntoma muy habitual. De hecho, cuando estás en brote, los síntomas son parecidos a un cuadro gripal. No siempre igual en todos los pacientes, pero puedes tener fiebre, fatiga, como dolor, rigidez. La rigidez también es muy habitual en los pacientes, sobre todo cuando te levantas por la mañana. A veces necesitas estar moviendo un rato las articulaciones hasta que no empieza a coger ya como más movilidad y ya no tienes como tanto dolor. Luego otro síntoma también es la neblina lúpica, que tampoco se ve. En inglés sería foggy mind, de fog, que es niebla. Creo que es muy gráfico, ¿no? Es cuando el paciente tiene así la cabeza como te cuesta mucho concentrarte, retener información, pensar. Es como la mente muy, muy pesada. Y luego también otro síntoma que se encuentra en muchos pacientes es la fotosensibilidad. Esto, bueno, aprovecho ya ahora que lo comentamos y os explico un poco qué es lo que pasa con el lupus y el sol, porque hay muchas campañas de frena al sol, etc. Lo que pasa en el paciente lúpico es que los rayos UVA, sobre todo los UVA-A, al incidir sobre la piel, se cree que seguramente generarán ese daño en las células, donde incide, en este caso, pues más de la piel, generando cierto daño o muerte celular que, como ahora os puedo explicar, si no un poquito más, activarán al sistema inmunitario, ¿vale? Entonces, lo que se asocia con el sol es una mayor actividad de la enfermedad. En un paciente que se encuentra bien, quizá dará solo, vamos a poner entre comillas, fatiga y algo de dolor, rigidez. En el peor de los casos le activará un brote de la enfermedad y en un paciente que ya esté con brote le puede empeorar los síntomas. Así que muchos pacientes se tienen que proteger del sol, que más adelante ya os explicamos cómo podemos hacer esto. Y luego, bueno, algún otro síntoma pues sería también la anemia, la pérdida de cabello, la aparición de úlceras orales. Y no me querría dejar sin mencionar un síntoma que es la depresión, porque a menudo es muy invisible y es un poco la historia del huevo o la gallina, ¿no? Que va antes, el lupus o la depresión. Sí que se ha visto que al haber esta actividad del sistema inmunitario y todos estos niveles de inflamación, al final el sistema inmune genera muchas moléculas que son proinflamatorias que pueden llegar a cruzar la barrera hematoencefálica y acabar en el cerebro y generar cierta inflamación a nivel neuronal que podría dar lugar a los cuadros más depresivos. Por eso se suele ver también cuadros depresivos asociados a el brote, ¿vale? A su vez, seguramente son un poco la combinación de esto que he dicho sumado a que el paciente se encuentra mal, no puede hacer muchas cosas, la enfermedad puede ser a veces muy incapacitante y eso seguramente pues tampoco no creo que ayude mucho a mantener un estado de salud mental muy favorable. De manera sencilla nos puedes explicar, porque claro, el sistema inmune nos has contado que reacciona frente a diferentes tejidos, ¿no? U órganos. ¿Qué hace contra ellos? O sea, ¿por qué les ataca o qué tipo de células ataca? Sí, mira, lo que
El rol del sistema inmune cuando funciona bien sería atacar a los cuerpos extraños. O sea, él lo que quiere es defendernos para que nosotros estemos sanos y estemos bien. Cosa que dirás, es un poco contradictorio porque ahora me estás hablando de que me provoca una enfermedad. Pero bueno, si funciona bien, esto es lo que pasa, ¿no? Pues entra, por ejemplo, nosotros nos infectamos con un virus o una bacteria, el sistema inmune lo reconoce como algo extraño y lo que hace es ordenar como un ataque contra este agente cuerpo que puede ser pues eso, un virus o una bacteria, y además es muy listo y genera memoria en forma de anticuerpos, de modo que cuando este virus o bacteria nos vuelva a infectar, pues nosotros podamos responder de la forma más rápida posible para que el daño que genere sea el menor posible. Vale, cuando esto no funciona bien, lo que pasa es que el sistema inmune acabará generando anticuerpos que no serán contra agentes extraños, sino que serán contra tejidos propios. ¿Esto cuándo y por qué puede pasar? Bueno, puede haber cierta predisposición genética, pero lo que pasa es que al sistema inmunitario, ¿vale? Concretamente los linfocitos, que seguro que todos habéis oído hablar alguna vez, se tienen que entrenar, ¿vale? Entonces, cuando son pequeños, digamos, los llevan a la escuela, que es el timo, y los entrenan para distinguir entre aquellas partes que son propias del cuerpo y aquellas cosas que no son propias del cuerpo y son las que tienen que atacar. En este proceso aparecen algunos linfocitos que por error atacan, o sea, que se ve que tienen más tendencia a atacar a tejidos propios. Si esto funciona correctamente, estos linfocitos son destruidos. Pero cuando esto no funciona correctamente, se nos pueden escapar estos linfocitos que luego pues, van a generar, provocarán que se generen estos anticuerpos y acabarán atacando a nuestros propios órganos. El motivo por el cual se escapan es porque se ha visto también que hay ciertos problemas, errores en la apoptosis. La apoptosis es el proceso que nos ayuda a limpiar. También ayuda a limpiar esas células que no funcionan bien, al igual que células que están muertas y que ya no hacen nada en el cuerpo. Si este proceso está defectuoso, pues estas células puede ser que se escapen. A su vez, tampoco van a limpiar bien las células que están muertas y que se tienen que eliminar, entonces quizá tardan un poco más y esto hace que se exponga material celular que queda como expuesto al sistema inmune y habrá esos anticuerpos por ahí que lo van a reconocer como algo extraño y esto activará la respuesta inflamatoria. O sea que al final lo que acabamos teniendo son unos anticuerpos, ya sea porque se han escapado estas células o también lo que puede pasar es que se hayan producido para atacar algún virus. Esto es bastante habitual, ¿no? No todas las personas que les infecta un virus ahora les va a pasar, pero en ciertos casos una infección vírica puede provocar esta respuesta de fabricación, de defensa que consecuentemente lleva a la fabricación de anticuerpos contra este virus y que la parte de este virus que reconocen estos anticuerpos se parezca mucho a algún tejido que nosotros tenemos en el cuerpo. De modo que entre esto y los linfocitos que se han escapado, al final acabamos teniendo una respuesta inmune alterada que se puede sumar a pacientes que además pueden tener un sistema inmune como más reactivo, que haga respuestas más fuertes, y tendremos circulando en sangre anticuerpos que acabarán atacando a tejidos propios, activando pues toda esta respuesta inmune, y esta activación de la respuesta inmune, según el tejido donde se dé, nos dará una sintomatología u otra de inflamación. Vale, o sea, creo que ha quedado muy claro porque es que el sistema inmune es muy complejo y sí, vale. Bastante sencilla. Vale, aparte de esta parte genética que has dicho que evidentemente esa persona tiene que tener, ¿hay más desencadenantes? Aparte de pues, una infección vírica, como puede ser, ¿hay algún desencadenante más estudiado que pueda alterar esa reacción del sistema inmune? También hay cierta influencia a nivel hormonal, ¿vale? De hecho, mira, aprovecho ya y lo comento.
Es una enfermedad que es más prevalente, bastante más prevalente, como pasa en la mayoría de autoinmunes, en mujeres que en hombres. 9 de cada 10 pacientes de lupus, que no están nada mal, son mujeres. Y entonces esto nos hace sospechar, no se sabe exactamente el mecanismo, pero parece que los estrógenos juegan un papel importante. Porque sin ir más lejos, hay cambios en la sintomatología o la evolución de la enfermedad según el momento de la vida que mires de la mujer. Aunque la enfermedad suele debutar entre los 15 y los 40 años, hay algunos casos que pueden debutar antes o incluso después. Y previo a la pubertad, ¿vale? Cuando aún las niñas no tienen la menstruación, los síntomas en niños y niñas son más parecidos. Entonces, cuando ya se ve más diferencia y diferencias también en la prevalencia, es cuando cuando hablamos ya dentro de este periodo menstrual. Y también se ven diferencias cuando la mujer ya está en menopausia, que también hay esos cambios en los niveles de estrógenos. Y también podemos ver cuando la mujer está embarazada, como hay una alteración en la respuesta inmune para no rechazar el feto, suelen estar mejor las mujeres durante el embarazo. No es tan habitual que haya brotes, en cambio, cuando se termina el embarazo y se reajusta esta respuesta inmune, es más probable que pueda haber un brote. Sí, ¿vale? Postpartos ahí un poco peligrosos. Sí, ¿no? Atentos a ver qué pasa. Entonces, bueno, tendríamos esta influencia hormonal. Luego también en cuanto a la influencia genética, la penetrancia es bastante baja. O sea, el hecho de nosotros tener a un familiar con lupus no nos sentencia sí o sí a tener esta enfermedad. De hecho, estaría aproximadamente un 5% más o menos es la probabilidad de que esto traspase a la siguiente generación. Que bueno, siempre hay que ir con cuidado, ¿no? Si alguno tenéis algún familiar que tiene alguna enfermedad autoinmune y empiezas tú a notar algún síntoma, pues tenerlo en cuenta, claro. Mejor, exacto, sin alarmarse, pero siempre está bien tenerlo en cuenta. Y también importante para mujeres que tengan lupus saber que pueden tener hijos y pueden quedarse embarazadas sin problema. Sí, sí, súper importante que lo comentes, porque muchas veces personas con estas enfermedades, aunque normalmente te lo dicen en consulta, ¿no? Pero quizás se te pasa y hay gente que está sufriendo de, pues no voy a poder ser madre. No, o sea, se puede ser madre y también hay fármacos que se pueden tomar durante el embarazo, o sea, puedes estar muy bien controlada, cada vez se sabe más y puedes tener perfectamente a un hijo. Sí, pero que a veces como vemos esa parte genética, que es verdad que tiene que estar, pero claro, que con genética siempre vemos como que es transmisible 100%, ¿no? Y no. Sí, pero claro, en este caso no pasa como otras enfermedades, ¿no? Que dices, no, es que tenemos súper identificado que hay este gen que está alterado, no sé, por ejemplo, BRCA en el caso del cáncer de mama. Dices, bueno, pues si este gen pasa a mi hija o mi hijo, va a tener la enfermedad. No, en este caso todo es como más difuso y también hay una combinación de diferentes factores. Como decía, quizá hay esta pequeña parte genética, luego la carga hormonal por los estrógenos y luego yo creo que el mayor peso también los factores ambientales, que como decía el tema de las infecciones virales es el que gana aquí más importancia, pero luego también la toma de ciertos fármacos en ciertas personas podría provocar síntomas parecidos al lupus durante un tiempo, que lo comentaré luego cuando hable de los tipos de lupus. Y también la exposición solar, que hay muchas personas que después de una exposición solar ha sido cuando han empezado a debutar con la enfermedad. Entonces, bueno, sí que podemos tener cierta predisposición o cierta carga genética o condicionantes, pero al final, como en todo, es muy importante, ¿no?, qué interacción hay entre la genética y el ambiente. Sí, ahí también es muy importante porque va a ser parte del tratamiento, claro. Totalmente. Sí. Vale, pues con todo este jaleo y con todas estas dificultades, ¿cómo se diagnostica? Porque aquí yo creo que es donde viene como el punto clave, ¿no? La dificultad. Yo siempre que pienso en esto, pienso en House. No sé si te pasa que siempre, siempre lupus estaba en todas las opciones. Para quien no ha visto House, que es una serie pues, de médicos así con casos raros, siempre el lupus estaba entre las opciones.
Y creo que solo una vez hubo lupus en todo el... No sé cuántas veces hubo. Sí. Mira, al menos sirve para divulgar un poco, porque a mí me han pasado muchas personas que dices, ¿qué enfermedad tienes? Sí, lupus. Y lo saben porque, me suena de House, pero no sé qué es, pero bueno, mira, al menos ya te suena. Sí, creo que siempre estaba como en las opciones y luego nunca era. Y yo creo que esto describe muy bien lo La complicado que es heterogeneidad, ¿no? el Sí. diagnóstico y eso, la cantidad de cosas que puede haber, síntomas que nos pueden avisar de que Sí. puede ser y luego, pues, serán mil cosas más. Sí, la verdad es que esto supone, entre comillas, un problema, ¿no? Porque a veces el paciente da muchas vueltas hasta que llega a un diagnóstico, porque hay síntomas que son muy inespecíficos, síntomas que se camuflan con otras enfermedades, o sea, constantemente se está camuflando con, no sé, una artritis. Pues, ¿qué piensas primero quizá? Pues una artritis reumatoide, pero no. Entonces, no hay una prueba única y específica que digas, yo hago esta prueba y si es positiva es que tengo lupus. No, tenemos que combinar, por un lado, la historia clínica del paciente, porque según los síntomas que tiene, como os comentaba antes, como puede afectar a diferentes órganos, pues también habrá que indagar según el órgano que esté afectado. Entonces, podrá haber pruebas específicas según los órganos afectados. Y luego también vamos a tener las pruebas más analíticas. Entonces, mira, os voy explicando un poco normalmente lo que se suele mirar y a ver si lo explico que se entienda un poco bien. Por un lado, podemos mirar debemos mirar una analítica general con el hemograma y algunos marcadores de inflamación. Puede ser que veamos una anemia, como comentaba antes, es uno de los síntomas, pero no es una anemia que venga por una falta de toma de hierro, sino que es por la actividad de la enfermedad, es una anemia hemolítica donde hay destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, aquí si vemos la anemia también habría que indagar un poco del tipo de anemia, porque hay muchos tipos de anemia y bueno, podría ser simplemente que el paciente pues, le falta hierro. Luego en la analítica, también en el hemograma, podemos detectar que hay una leucopenia, o sea, concretamente linfocitopenia, que son, para que nos entiendan todos, los niveles más bajos de linfocitos, que son estas células que estábamos diciendo que activan esta respuesta inmunitaria y dan lugar a la producción de anticuerpos finalmente. Puede parecer un poco contradictorio porque me podréis decir, Julia, estás diciendo que el sistema inmune está súper activo, que los linfocitos están ahí a tope de actividad, pero en cambio están bajos. Bueno, también lo que pasa es que esta respuesta tan activa del sistema inmunitario es muy extenuante, entonces la propia actividad puede acabar dando lugar al agotamiento de las células del sistema inmune y que por eso también se detecte más baja, ¿vale? Y luego hay la VSG, que es la velocidad de sedimentación, que no es un marcador específico, sino que es un marcador inespecífico de inflamación, que se puede relacionar también con otras patologías, pero si vemos que está positivo, nos puede indicar que hay inflamación y que la persona está en un brote, porque también es un marcador que si la persona está en remisión no va a dar positivo, porque solo da positivo cuando hay un proceso inflamatorio activo. Entonces, por un lado tendríamos estos parámetros generales que también se pueden relacionar con otras enfermedades. Así que tenemos que indagar más. Como comentábamos, hay autoanticuerpos circulando por ahí y estos van a ser los que nos van a dar la mayoría de información para hacer el diagnóstico. ¿Vale? La mayoría de los pacientes con lupus son positivos para los ANAS, que son anticuerpos antinucleares, o sea, anticuerpos que irán a atacar, reconocerán partes del núcleo de la célula. Por eso, como os comentaba antes, si hay un proceso de muerte celular que quedan expuestas partes internas de la célula al exterior, si nosotros tenemos estos autoanticuerpos, lo pueden reconocer como algo extraño, formar complejos y acabar activando la respuesta inmunitaria. Estos ANAS, ¿vale? Es la abreviación de los anticuerpos antinucleares, se pueden medir con una analítica sanguínea, ¿vale? Nosotros tomamos la sangre, cogemos el suero y en el laboratorio ellos tienen unas células donde ponen el suero del paciente y si el suero tiene estos anticuerpos que se unen, que reconocen a alguna parte del núcleo, vamos a poder ver
que en estas células con un microscopio, que a través de una técnica pues acabamos viendo los anticuerpos fluorescentes, ¿vale? Veremos así en un verde fluorescente que hay anticuerpos que se han unido a la célula. Y esto puede generar diferentes patrones según en qué zona de la célula veamos estos anticuerpos unidos. Entonces, los ANAS no son específicos del lupus. Pueden darse también en otras enfermedades autoinmunes o incluso en personas que no tienen ninguna patología autoinmune, pero que tienen cierto background ahí de una activación del sistema inmunitario, pero quizá nunca llegan a desarrollar una enfermedad. Aunque, bueno, nos da información de que vayamos con cuidado, que no sea que esto en algún momento llegue a dar algo más. Entonces, según el patrón que veamos, se puede asociar a un tipo u otro de enfermedad. Si vemos que esto da positivo, que se considera positivo a una dilución a partir de 1,80, ¿vale? Dilución de la sangre, lo que podemos hacer es mirar los ENAs, que son como estos anticuerpos pero más específicos, ¿no? En vez de poner toda la sangre, o sea, todo el suero del paciente, ya miramos concretamente qué partes del núcleo celular están reconociendo estos anticuerpos, porque sabemos que según el tipo de autoanticuerpo se puede correlacionar con un tipo u otro de enfermedad o dentro de la misma enfermedad, en el caso del lupus que es tan heterogéneo, según el marcador que veamos, por ejemplo, si nos dan positivos los anti-Ro, esto se asocia más con el lupus cutáneo. Si nos dan unos antinucleosomas, tendremos que vigilar con el riñón. Entonces, esto es una información importante y a la vez, bueno, como estamos hablando del diagnóstico, ¿no? Si vemos que hay unos ANAS y unos ENAS positivos, ya estamos viendo que aquí está pasando algo. Suben las posibilidades, ¿no? Sí. Luego de todos estos anticuerpos antinucleares, el que se lleva la palma es el anti-DNA de doble cadena, o sea, el anti-ADN, perdón, decía, o sea, en las siglas en inglés. Entonces, este anti-ADN se puede mirar también directamente en sangre. No hace falta que hagamos esta prueba de los ANAS, sino que podemos mirar los niveles directamente en sangre. Y es uno de los marcadores principales que se utilizan para diagnosticar lupus, porque aunque hay varios autoanticuerpos diferentes, este suele dar siempre, bueno, no siempre, pero que en muchos de los pacientes, la mayoría, tienen positivo este autoanticuerpo, ¿vale? Entonces nos sirve tanto para el diagnóstico como para hacer el seguimiento del paciente, porque una vez hecho el diagnóstico no vamos a estar mirando todo esto siempre, sino que utilizaremos ya luego solo algunos marcadores y el anti-ADN es uno de los que nos sirve para medir la actividad de la enfermedad. Exacto. Y esto que comentaba Marta un poco antes de empezar, como es tan heterogénea la enfermedad y hay tantos tipos de pacientes, incluso dentro del mismo marcador hay pacientes que según los niveles que tengan podrán estar mejor o peor. Por ejemplo, dices, vale, pues este anti-ADN tiene que estar por debajo de 100. Si estás por encima, es que ya hay algún problema. Pues habrá algún paciente que quizá a 200 se va a encontrar bien y a 400 se encontrará muy mal, y otro que a 200 estará ya fatal y solo estará bien por debajo de 100. Entonces, cada médico y paciente tiene que conocer un poco pues, cuál es su caso y cuáles son, entre comillas, sus niveles de normalidad o más de estabilidad. Qué difícil. Bueno, sí, la verdad es que es muy complejo. Lo mismo un poco pasa con el complemento, que es otro marcador que podemos mirar. En el caso del complemento va un poco al revés de los demás, ¿no? Porque normalmente un marcador suele estar alterado cuando está por encima de, ¿no? Así que está muy alto. Pues el complemento va al revés. Este es lo malo, digamos, es que esté bajo. Porque, ¿qué pasa con el complemento? El complemento es un elemento también del sistema, o sea, participa en la respuesta inmunitaria. Entonces son unas proteínas que tenemos en sangre que cuando ven estos complejos que forman nuestros autoanticuerpos, cuando está activa la enfermedad, se consumen, que digamos se rompen en piezas más pequeñas para activar como la respuesta inmunitaria. Por eso bajan, ¿no? Nosotros lo detectamos que bajan porque se están rompiendo.
Esto no es específico del lupus ni de la autoinmunidad, porque también se da, por ejemplo, cuando hay una infección viral. Pero como os iba comentando, hay que ir sumando diferentes factores, ¿vale? Y esto también nos sirve para mirar la evolución de la enfermedad. Según lo bajo que veamos el complemento o no, tenemos que mirar a ver si nos tenemos que alarmar o no. Luego, aparte de todo esto, para hacer un poco de resumen de lo que vamos hasta ahora, podemos mirar la analítica general, los ANAS, los anti-ADN, el complemento, y luego también podemos mirar otros anticuerpos que no serán positivos siempre, tampoco no es que sean directamente del diagnóstico del lupus, pero nos dan también información, que son los anticuerpos antifosfolípido, ¿vale? Que son positivos entre el 30 y el 40% de los pacientes con lupus. De hecho, ellos mismos dan nombre a un síndrome, que es el síndrome antifosfolípido, es un nombre un poco de trabalenguas, y estos autoanticuerpos lo que pasa es que van circulando por sangre y reconocen los fosfolípidos, que son los que forman la membrana de las células, pues reconocen los que hay en las células del vaso sanguíneo y, bueno, digamos que atacan al vaso, a la pared del vaso, y se acaba desencadenando la cascada de coagulación y da lugar a la formación de un trombo. Claro, esto también es interesante estudiarlo y detectarlo al principio, porque si el paciente no ha tenido ningún accidente de tipo cardiovascular, podemos hacer prevención, ¿vale? Dando, como veremos, el adiro a dosis bajas para intentar evitar... Exacto. Y luego, bueno, estas serían un poco las pruebas más a nivel analítico, y después, según un poco la sintomatología del paciente, también se podría hacer la biopsia, pero esto es en casos más del lupus renal, que sí que nos ayuda a definir el diagnóstico y también la gravedad del paciente, o también lo podemos hacer en caso del lupus cutáneo. Y luego, bueno, otras pruebas, pues una capilaroscopia o radiografías, placas, según la sintomatología que tenga el paciente. Pero como veis, podemos mirar muchas cosas, dependerá mucho del paciente, y vamos a sumar los resultados que veamos a nivel analítico con un poco la clínica del paciente. Vale, o sea, con todo esto... que no es poco, ¿no? ¿Hay señales a nivel analítico tempranas que nos puedan ayudar a intuir, sobre todo por detectarlo antes o prevención, o al final esto es tan largo que normalmente ocurre al revés, ¿no? Que es el diagnóstico ya llega tarde? A ver, normalmente el diagnóstico suele llegar de forma posterior al inicio de la enfermedad, por lo que comentaba antes, que cuando empieza muchas veces los síntomas son bastante inespecíficos. O bien son inespecíficos, que sería más pues algo de fatiga, molestias, dolor. En el caso de los adolescentes, claro, tengamos en cuenta que si puede empezar a debutar en los 15 años, mayoritariamente, se junta con la pubertad, el crecimiento. Entonces, hay muchos pacientes que pasan al saco de dolor por el crecimiento. Entonces, tú tienes dolor en las articulaciones, pero te dicen, no, esto es por el cartílago, etc. ¿Qué pasa? Nos puede ayudar si tenemos un familiar que ya tiene algún autoinmune, porque en ese caso sí que podremos sospechar, pero claro, también está claro que no todo adolescente que tenga un dolor en la rodilla tampoco va a tener una enfermedad autoinmune, entonces no es la primera sospecha que tenemos. Si hay alguna sospecha, sí que se podrían mirar los ANAS, ¿no? Para ver si hay ahí algún tipo de inmunidad. Sí. Exacto, de la VSG, pero como te decía, al ser tan inespecíficos, seguramente se acaban mirando primero otras cosas. Y luego también hay la otra posibilidad, que sea que debute de golpe, de que, claro, tú te encuentres bien, entonces no mires nada, porque al final son marcadores que o los miras porque los miras expresamente, o si no, de normal en una analítica no miras los ANAS, y que puedas tener pues un brote renal. Claro, esto tampoco no te ha avisado antes. Claro. Sí, o sea, al final ya estamos en un brote, ya estamos en la enfermedad, ¿sabes? Ya está, ya ha debutado.
Sí, pero bueno, lo que está claro es que como más, de forma más temprana la podamos coger, menos va a evolucionar la enfermedad y cada vez hay más pruebas diagnósticas, más conocimiento que nos permite cogerla, diagnosticarla Cuanto antes. antes. Claro, sí, yo veo con la esclerosis múltiple que hace, iba a decir 20 años, pero 10 años eran años y ahora ya Sí, o sea, ya es raro que una persona que vaya con un brote sí. no se le Y, detecte rápido. y también te diré, no solo en lo que concierne a los médicos, sino también a los pacientes que bueno, sí que hay un poco de infoxicación, pero es verdad que como más conocimiento también podemos, si es de fuentes fiables, podamos tener, eso también nos ayuda a nosotros a Claro. poder identificar ciertos síntomas y decir, vale, esto puede ser una alarma o no, y consultar al profesional sanitario. Que también cuanto más sepamos de nosotros, más orientamos también al médico, sobre todo en darle Total. importancia a cosas que a lo mejor tú vas por un dolor y también te pasan 20 cosas más y piensas que no tiene nada que Claro, ver y en cambio, claro. pues saber que sí y podérselo contar a lo mejor también le ayuda. Evidentemente es que de hecho la historia clínica es fundamental en estos casos, pues entonces, Sí, si encima estamos en un mundo en el que hay poco tiempo de consulta, si ya vas como sí, sí. con todo juntito y se lo explicas, porque claro, a lo mejor con mucho tiempo y una buena historia clínica, si el profesional te va preguntando paso a paso, sí, pero si no, ser nosotros los que vayamos con la información está bien. Mm. Sí. Pues Julia, vamos a pasar a ver qué tipos de lupus hay, porque ya nos has adelantado que hay diferentes. ¿Cuáles son? Bueno, normalmente nos referimos al lupus, o sea, si no especificamos, hablamos del lupus eritematoso sistémico, ¿vale? Su nombre ya lo indica, es sistémico porque puede afectar a diferentes órganos. Sería un poco lo que hemos hablado hasta ahora. Mm. También existe el lupus cutáneo, ¿vale? Que puede ser discoide o subagudo. Hay un poco de confusión, yo creo, con el tema de las clasificaciones. Según donde miras, el cutáneo te lo desglosan un poco de una manera u otra, pero bueno, digamos que habría un lupus cutáneo que es como más agresivo, que deja más cicatriz y que muchas veces no va asociado al sistémico, sino que hay pacientes que solo tienen este lupus cutáneo. Y luego tenemos el subagudo, que como el nombre indica, no se mantiene de forma crónica, sino que va haciendo como estos brotes, no deja estas cicatrices y muchas veces también va asociado al sistémico. O sea que hay pacientes que tienen este lupus cutáneo que también pueden tener otro tipo de sintomatología. Sí que es verdad que los lupus cutáneos suelen ser bastante molestos y pueden ser bastante agresivos. Aunque bueno, también es verdad que los sistémicos, según el paciente, pueden llegar a ser también muy agresivos, pero bueno, que en ambos casos hay muchas gamas. Hay pacientes desde que pueden hacer una vida normal que se encuentran muy bien, a otros que pueden tener más problemas y pueden tener que tomar más medicación. Aparte de esto, tenemos otros lupus, que no es lupus como tal, ¿no? Pero sería el lupus medicamentoso, que este es inducido por fármacos. Se da de forma temporal, normalmente remite cuando dejas de tomar el fármaco, pero mientras tomas el fármaco hay la producción de algunos anticuerpos que pueden atacar también los propios tejidos y dar esta sintomatología parecida, bueno, que sería como la del lupus. Pero eso es algo que es temporal. Y luego tenemos el lupus neonatal, que se da en neonatos de madres con lupus. Ahora vais a pensar que os he engañado porque os he dicho que no pasaba de madres a hijos. No es que el niño tenga lupus, sino que estos autoanticuerpos que hay en la sangre de la madre, sobre todo las madres que tienen anticuerpos anti-RO, pero también anti-LA, pueden pasar al niño, digamos, y por un tiempo pues que den lesiones cutáneas como las del lupus, pero que en unos meses acaban desapareciendo. Y luego sí que es verdad que la otra mitad podría tener un bloqueo cardíaco congénito, que esto ya sí que es un poco más peligroso. Vale, bueno, o sea que
para más complejidad, diferentes tipos y bueno, vale. Una vez que nos han diagnosticado, ¿cuál es el tratamiento o cómo se aborda esto? Podemos empezar, si quieres, por el tratamiento, que es lo que primero que pensamos, que es tratamiento de medicamentos, farmacológico. ¿no? Farmacológico, pero luego podemos ir viendo también qué más cosas podemos hacer, pero a nivel de tratamiento farmacológico, ¿qué diferentes tipos de medicamentos tenemos? Mira, la idea con esta enfermedad, como no tenemos un fármaco que la pueda curar directamente, es intentar controlar la actividad al máximo. Así que con los fármacos, bueno, así como también con otras estrategias complementarias que luego comentaremos, la idea es que el paciente tenga la menor actividad posible. En el mejor de los casos, llegar a lo que llamamos la remisión, que es que ya está bajo control, el paciente no tiene apenas sintomatología, el paciente no hace brotes. Entonces, este es nuestro objetivo. Para lograr este objetivo a nivel farmacológico, primero empezamos con los antipalúdicos, que esto es curioso, ¿no? Porque realmente, los pacientes normalmente lo toman en forma de Dolquine, que es hidroxicloroquina, pero es un antipalúdico, o sea, aparecieron para tratar la malaria, pero se vio que funcionaba bien para los pacientes con artritis y de aquí que se empezara a dar a los pacientes con lupus. Como muchos tienen artritis, además es un fármaco bastante inocuo, o sea, por lo que podría ser el mayor efecto secundario es a nivel de retina que se puede acumular, sobre todo a partir de los 5 años de tratamiento, sí que hay que ir controlando, porque si empiezas a tener visión borrosa, sí que hay que mirarlo, pero bueno, al retirar el fármaco no iría más, ¿no? Esto. Entonces empezaríamos esto con los antipalúdicos que nos ayudan a tener el lupus controlado y también a controlar los síntomas de la enfermedad. Luego podemos poner también AINES, ya sea para controlar ciertos síntomas, como puede ser más a nivel de dolor, inflamación, algunos síntomas más concretos, o si hay los anticuerpos antifosfolípido, ¿vale? Nos van a permitir licuar un poquito más la sangre y hacer esa prevención para no tener los trombos. Si estos tratamientos no son suficientes, que me gustaría decir que el Dolquine es como un tratamiento de básico para casi todos los pacientes con lupus. Es el que dejas ahí y luego a partir de aquí ya vas añadiendo cosas por encima, ¿no? Y luego si no lo dejas de mantenimiento. Pero si los antipalúdicos y los AINES no son suficientes, entonces ya pasamos a meter los glucocorticoides. La idea de los glucocorticoides a priori sería utilizarlos solo durante el tiempo que fuera necesario para controlar el brote, ¿vale? Aquí ya los ponemos en casos que la gravedad ya es un poco más moderada y no conseguimos acabar de controlarlos. Normalmente el que se da es la prednisona, pero como menos tiempo los podemos administrar mejor porque tienen efectos secundarios nada menospreciables a nivel de osteoporosis, de hipertensión, luego también alteración del perfil metabólico, etc. Pero es cierto que hay casos donde cuesta mucho retirarlos porque no se llega a controlar muy bien. Lo que se intenta hacer para no abusar tanto de los glucocorticoides es combinarlo con inmunosupresores. Como su nombre indica, lo que hacen es suprimir, bloquear el sistema inmunitario. Y aquí tenemos que vigilar porque también, o sea, no es que baje la actividad solo de la parte que afecta a la autoinmunidad, sino que es algo general y también pues, vamos a ser más propensos a poder tener infecciones, etc. Entonces, bueno, algunos ejemplos que se dan según el tipo de sintomatología que tengas, ¿no? Pues podemos tener el metatrexato, la azatioprina, el micofenolato, la ciclofosfamida, etc. Luego también hay una última opción que serían los biológicos, que los biológicos de hecho es administrar anticuerpos. Como hemos comentado ya a esta altura del podcast, pues ya sabéis que estos anticuerpos lo que hacen es reconocer ciertas células o partes de células concretamente. Entonces podemos poner un fármaco que vaya más dirigido a una diana que a nosotros nos interese. Algunos de estos fármacos son pues, el rituximab, que es un anti-CD20, el belimumab. Entonces, en este caso, pues ayudarían a controlar lo que es la respuesta de los linfocitos B, que son los que están produciendo los anticuerpos. Y bueno, sí que implican algunas cosas
Complejidad de que tienes que tenerlo en la nevera, si lo tienes que administrar tú en casa también lo tienes que ir a buscar al hospital. También te lo pueden administrar ahí de vía endovenosa, pero tienes que estar allí unas horas. Entonces, todo tiene sus hándicaps y hay que intentar buscar pues, cuál es la mejor combinación para cada paciente. Normalmente el biológico nunca es un fármaco de primera línea, sino que ya es cuando el paciente no le han funcionado otros tratamientos anteriores. Pero al menos hay varias opciones y varias combinaciones y cada paciente pues habrá que buscarle cuál es la mejor opción. Vale. Aquí una cosa que hemos hablado antes nosotras, y yo creo que es muy importante, que es importantísima la farmacología y más en estos casos nos damos cuenta de que unos fármacos bien pautados y pues bien con su progreso, ¿no? Dependiendo de si lo quieren suficiente, los corticoides para los brotes, etcétera. Es importantísimo y no tenemos que tener miedo, sino respeto y saber que con esto nos va a ayudar mucho, pero seguramente no es suficiente, ¿no? Que muchos pacientes se queden como, a lo mejor un poco mejor, pero no llegamos a esa remisión o a esa, por lo menos, calidad de vida bien. Sí. Entonces yo creo que es muy importante. En general lo pienso, pero con este tipo de patologías también, yo creo que es sobre todo pues verlo como una herramienta más, pero no quedarnos ahí, o sea, no tener miedo a la farmacología ni pensar que lo es todo, ¿no? Sino que también lo tenemos que combinar con el resto de cosas. Entonces, ¿qué más cosas? Aparte de toda esta parte farmacológica, ¿qué importancia tienen los hábitos de vida y sobre todo, qué tipo de hábitos se ha visto con más mejoras? Pues yo totalmente de acuerdo contigo, Marta, que no puedes dejar todo en manos de los fármacos, aunque tampoco, eso también hay que confiar en los fármacos, hacen una función muy importante, pero nosotros también tenemos que ser parte implicada del proceso de mejora, ¿vale? Entonces hay cosas que nosotros podemos hacer y que las podemos introducir en nuestra vida fácilmente. Los hábitos de vida son muy importantes, ¿vale? Os voy a comentar diversas cosas que podemos tener en cuenta. Por un lado, el descanso. Es muy importante tener un buen descanso, un sueño reparador. Estamos hablando de personas donde el sistema inmune está muy activo, eso chupa mucha energía, entonces tenemos que descansar. También cuando descansamos se da esta limpieza, ¿no? De las células, ¿no? Y pues hay que reparar también todo el daño que se va generando durante el día y así pues poder recuperar la energía. Luego también el manejo del estrés es muy importante. El cortisol no es un buen amigo de las enfermedades autoinmunes. Está claro que tiene su función, pero de forma sostenida resulta bastante negativo. Así que intentar cada uno lo que le vaya bien, hacer respiraciones, cocinar, salir a correr. Si tienes artritis quizás salir a correr no, pero cada uno tiene que buscar lo que mejor le funcione o incluso terapia psicológica, lo que sea necesario. También en los pacientes con fotosensibilidad es muy importante la protección solar, porque como os decía, el sol activa la enfermedad, así que si hay exposición solar, ya sea directa o indirecta hablo pues reflejo en nieve, arena, asfalto, etc. Hay que utilizar protección en las zonas que estén expuestas y intentar cubrir todo lo que podamos. Sé que es un poco engorroso y en verano a veces puede ser un hándicap, pero es verdad que cada vez hay más marcas que están haciendo ropas con protección UVA que ya garantizan que vas a tener la protección necesaria y si no intentar utilizar ropas que aunque sean fresquitas, que sean al máximo tupidas para que no dejen pasar los rayos del sol. Y luego puedes utilizar gorras, gafas de sol, gorros, todo lo que sea necesario, pamelas, sombrillas. También intentar suspender el hábito tabáquico. El tabaco es un gran enemigo, en general, pero en este caso aún más hay un riesgo cardiovascular en estos pacientes que no nos la podemos jugar.
Luego también las vacunaciones son importantes porque, sobre todo en los pacientes donde hay uso de inmunosupresores o biológicos, donde el sistema inmune está más deprimido, bueno, tenemos que estar preparados porque si viene algún virus o bacteria, poder responder correctamente. Y luego, bueno, también a nivel de alimentación, también es muy importante la alimentación. Bueno, ¿qué te voy a decir, no, Marta? A mí no, pero los que nos escuchan seguro que sí. Bueno, normalmente si vas a la consulta te van a decir dieta mediterránea. Si buscas sí. Si buscas un poco más, seguramente encontraréis conceptos como la dieta antiinflamatoria. Pero bueno, todo esto lo que nos viene a decir es que intentemos comer frutas, verduras, todo lo que sean alimentos con vitaminas, minerales, antioxidantes. El sistema, o sea, el cuerpo está muy oxidado con toda esta actividad del sistema inmunitario. Entonces, todos los antioxidantes nos van a ir súper bien. Luego también comer suficiente proteína. El pescado azul va a ser muy importante porque tiene los ácidos grasos omega 3 que son antiinflamatorios. Y luego, bueno, intentar no abusar de lo que, intentar evitar directamente azúcares, alimentos refinados, ultraprocesados, las grasas hidrogenadas, los lácteos, sobre todo si son de vaca, no abusar de la carne roja. Porque bueno, todo esto al final afectará a nuestra salud y no solo la nuestra, sino también la de nuestra microbiota, que en los pacientes autoinmunes es muy importante porque también va a influir en la permeabilidad intestinal. Entonces ya si tenemos todo este contexto inflamatorio, solo nos falta que nuestros enterocitos estén ahí, la barrera intestinal no esté del todo funcionando, bueno, sí, funcionando bien. Claro. Y que empiecen a pasar cosas en sangre que no tienen que pasar y aún activen más el sistema inmune. Y bueno, esto un poco de lo que sería de dieta. También quiero añadir controlar los niveles de vitamina D, porque si os comentaba que son pacientes que no les puede dar el sol, la vitamina D nosotros la sintetizamos a nivel de piel, ¿vale? Con los rayos UVA. Si no te pueden dar los rayos UVA, pues está complicada la síntesis. Y solo con la alimentación no se llegan a alcanzar los niveles óptimos. Además, aprovecho así para comentar rápidamente que la vitamina D es muy importante en los pacientes con enfermedad autoinmune, porque entre las varias funciones que tiene la vitamina D, una es regular el sistema inmunitario a nivel de las células T reguladoras, que son las que bajan la actividad del sistema inmune. O sea que esto nos va a ir súper bien. Y luego, lo último a nivel de hábitos por comentar, hacer ejercicio, o sea, moverse es muy importante. Aunque tengas artritis y pienses que tienes dolor y te va a ir peor, no. En este caso, el movimiento va muy bien, pero siempre, por favor, adaptado a las necesidades de cada uno. No puedes pretender ir a hacerte un body pump en el gimnasio como todo el mundo, porque quizá no es lo que te va bien y necesitas. Pero bueno, cada uno en su medida, el ejercicio va a ir muy bien y sobre todo el ejercicio de fuerza, porque el músculo es un seguro de vida y además ejercitar el músculo genera moléculas también antiinflamatorias. O sea que el ejercicio en sí también va a ser como una píldora antiinflamatoria. Genial. O sea, es que al final yo siempre digo lo mismo, es que al final es lo mismo para todos, adaptado, pero al final los consejos generales suelen ser los mismos, ¿no? O sea, al final, pues el descanso, a lo mejor tiene más peso en una enfermedad autoinmune ese descanso, pero no deja de ser algo que recomendamos a todo el mundo. Sí. O sea, has hablado antes de que se puede entrar en revisión el lupus. ¿Cómo sabemos si estamos en remisión? ¿Hay alguna forma de entender o simplemente que la falta de síntomas entendemos que estamos en remisión? Bueno, podemos ver por un lado si los valores analíticos que os he comentado antes han llegado a una normalización, ¿vale? Y luego también a veces puede ser que, bueno, esto sumado que el paciente se encuentre bien, ¿vale? Porque a veces también hay una disonancia entre la clínica y la analítica. Luego también puede ser que, aunque estén alterados los valores analíticos, estén como en la normalidad, digamos, del paciente, que el paciente en ese caso se encuentre bien,
y sería lo que hablaríamos de una remisión clínica. No habrá una remisión analítica, pero bueno, es que hay pacientes que quizá nunca la alcanzan, pero sí que estarán en remisión clínica porque no tendrán brotes. Aprovecho para comentar que también podemos mirar la actividad de la enfermedad, o sea, desde consulta hay un índice, bueno, como una herramienta que es el SLEDAI, que es no diré ahora el nombre en inglés que es muy largo, pero lo que hace es hace una suma de puntuaciones teniendo en cuenta diferentes parámetros, o sea, a nivel de cómo se encuentra el paciente, pues a nivel del sistema nervioso central, de afectación vascular, articular, renal, cutánea, hematológica, inmunológica, ¿vale? Mirando, por ejemplo, pues cómo están los anti-DNA de doble cadena, el complemento. Con todo esto se suma, se llegan hasta 105 puntos y bueno, se aplica como un factor que da un número. Según el nivel del SLEDAI que te dé, puedes clasificar la actividad como más alta o más baja. Cuando este SLEDAI está por debajo de 6, se considera que la actividad de la enfermedad es leve. Cuando está entre 7 y 12 se considera que es moderada y cuando ya está por encima de 12 se considera que es severa. Entonces, medir la actividad de la enfermedad también nos puede ayudar a abordar qué tipo de tratamiento va a necesitar ese paciente. Es interesante y es una manera de... Y me llama la atención que creo que remisión es 0, ¿no? A ver, es que siempre veo eso y pienso, ¿quién tiene 0? No, es que realmente yo creo que nadie o casi nadie tiene 0. Te digo, hay pacientes que quizá llegan a normalizar a nivel analítico y también se encuentran bien, pero que habrá pacientes... Sí. Que al final es el objetivo, o sea, al final es, bueno, saber que más o menos a nivel analítico estamos bien y sobre todo encontrarnos bien. Porque al final lo que tú decías, si en analítica estoy genial, pero yo estoy fatal. No. Totalmente, o sea, es más importante decir, bueno, la analítica sale alterada, me dice que vigile, ¿no? Pero lo importante es que el paciente se encuentre bien. Tengo mejor calidad de vida, exacto. Vale, sí. Pues con todo esto yo creo que podemos ir terminando y simplemente te pediría, también por la parte que tú has dicho, esa de soy paciente y puedo entender, ¿qué te gustaría pues transmitir o decir a gente que conviva con esta patología desde tu experiencia ya tanto personal como profesional? ¿Qué le podemos decir a estas personas? A mí me gustaría lanzar un mensaje de esperanza porque sé que con todo esto que digo quizá broma un poco, parece, bueno, porque es muy complejo, pero tenemos que tener en cuenta que cada vez hay más información, cada vez es más fácil diagnosticar, cada vez hay más tratamientos, más investigación, así que aunque te diagnostiquen esta enfermedad, cada vez va a haber más recursos y no solo a nivel farmacológico, también a nivel de hábitos de vida, y animo a la gente también a buscar asociaciones. Hay asociaciones de lupus, también de las diferentes, por ejemplo, reumatológicas a nivel reumático, de lo que a ti pues, te afecte, que te van a poder dar muchos recursos si necesitas apoyo psicológico. Y también algo muy importante, rodearte de un buen entorno que hace mucho. Totalmente, sí, eso es verdad. De hecho, Julia, tú sabes que tú y yo nos conocimos en el Congreso de LIDE. ¿Tú lo sabes o no? ¡Wow! Ahora esto no me acordaba. La verdad es que lo acabo de pensar, digo, yo no sé si te acuerdas de mí, pero nos conocimos ahí. Sí, o sea, al final es una asociación, o sea, al final... Claro. Yo ahí vi entendí que la gente necesita esa comprensión, ¿sabes? Que al final es parte importante para el paciente tener ese apoyo y esa red de gente que a lo mejor, yo qué sé, te comprende, ¿sabes? Con eso es suficiente. Sí, porque a veces pasa que el propio entorno no es capaz de acabar de comprender quizá lo que te está pasando, pero al estar en una asociación donde hay pacientes que tienen pues lo mismo que tú, pues también te sientes mucho más comprendido y te ayuda a llevar mucho mejor la enfermedad. Totalmente. Vale, pues con esto ya terminamos. Y antes de terminar, cuéntanos dónde podemos encontrarte, redes sociales y sobre todo de aquí a nada en cuanto acabes para que te tengan localizada. Ya, os informaré. Exacto. Bueno, en redes sobre todo es en Instagram, intento hacer cuando puedo y tengo tiempo
un poco de divulgación en Julia, bueno, se escribe como julia.inmunonutrición. Y bueno, eso principalmente pues en Instagram ya intentaré ir publicando todo lo que pueda, sobre todo cuando tenga más tiempo, y ya por ahí también os informaré cuando pueda pasar de consulta. Muy bien, lo dejaré anotado en las notas del programa y para que te tengan localizada que en nada ya estará disponible. Así que pues, Perfecto. Muchísimas gracias, Julia. Ha sido creo que una masterclass para todos, para mí incluida. Creo que es muy importante tener la capacidad de simplificar cosas tan complejas, a bajarlas a tierra y poderlas en lo práctico, porque yo creo que muchos pacientes que a lo mejor no tienen, claro, no tienes la suerte de ser paciente con formación en esto, ¿no? Sí. Pero pacientes que a lo mejor no tengan esa capacidad, porque vengan de otros mundos o porque no tengan ese acceso a tanta formación, es muy importante que una persona baje a tierra conceptos súper complejos o para poderlo... porque en consulta muchas veces te vas con muchas dudas también. Claro, o con muchos palabras que has dicho que sí por no decir, no has entendido nada y luego surgen todas las dudas, los miedos, etcétera. Entonces yo creo que también es muy importante tener a alguien con vocabulario cercano y sencillo, que yo lo que entiendo en este podcast, que sea vocabulario que al final entendamos todos, para que sin perder esa parte y ese criterio se entienda todo. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo y nada, aquí te espero porque dudamos en hacer de diferentes patologías. Sí, quedará, yo creo que podemos hacer segunda parte de otra cosa. Exacto. Hemos hecho lupus porque yo creo que también es muy importante y por la complejidad que yo creo que tiene. A mí me apetecía, pero queda abierto a muchas cosas. De hecho, bueno, pues desde aquí, si alguno quiere algo en concreto de inmunología y sobre todo de enfermedades autoinmunes, que pida por su boca. Sí, que hagan peticiones. Exacto. Pues Marta, muchas gracias a ti por invitarme, de verdad ha sido un placer estar aquí, me hacía mucha ilusión y me lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Adiós. Adiós.